buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre, Agenda Económica, de 10 a 11 de la mañana, todos los domingos por este canal 27 RNN. Hoy estoy en piso solo. Iron Severino está en España cubriendo parte de la Feria Fitur, invitado por una institución bancaria. Y desde Zoom están Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello, a quien le damos la bienvenida y el saludo correspondiente. Buenos días, Luis Manuel. Buenos días, Roberto. Bueno, buenos días, muy buenos días, Ezequiel. Buenos días, Roberto y Julio por ahí atrás que está. Muy buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me los bendiga y me los cuide. Bueno, empezamos el programa siempre dándole la palabra a Roberto para que nos dé un reporte internacional, sobre todo de los Estados Unidos, cómo está la parte económica, cómo está la parte del virus, de la pandemia y de las medidas sanitarias. Roberto. Buenos días, Ezequiel. Gracias por invitarme al programa. Yo sé que siempre me dice que yo soy parte del programa, pero de todas formas siempre me gusta dar las gracias. Buenos días, pueblo. Lo malo es que tú no te acostumbras a que tú eres parte de él. Tú te mantienes como invitado, pero ya es lo que tú sientas por nosotros. Bueno, muchísimas gracias. En breve, en un par de minutos, déjame explicarte cosas que están sucediendo en los Estados Unidos, como en Centroamérica y Colombia, que tienen afecto en lo que está sucediendo en República Dominicana. El presidente Biden ha tenido una serie de conversaciones muy tensas con el primer ministro de Israel, debido a que se acusa a Israel de haber mandado un bombardeo salvaje a las personas que lo han estado atacando. Pero fíjate tú que lo cierto ha sido que Israel es quien ha sido atacado. Y entonces Hamas ha estado atacando, han tirado más de 3.500 misiles, de los cuales unos cuantos son aquellos que han llegado a su destino, porque el sistema de defensa de Israel es casi impenetrable. Pero se dieron cuenta de que pronto, cuando lanzan 1.500 misiles en menos de 5 minutos, es bastante difícil detener todos esos misiles. Lo cierto ha sido de que hoy ya hay un paro a las actividades, lo cual me alegra porque han habido demasiadas muertes de ambos lados y ojalá que se logre la paz. Pero sí se ha hablado de que el presidente Biden le habló en términos muy duros al primer ministro de Israel, y que tal vez eso fue uno de los motivos por el cual Israel accedió al paro de las actividades. Lo otro es de que la situación de Colombia sigue muy tensa. Como explicamos en el programa anterior, hay muchos infiltrados castristas, maduristas, que son aquellos que están pensando de que ya que Venezuela no tiene nada que saquear, entonces ahora se dan cuenta que Colombia está llena de petróleo, y lo cierto es que Cuba necesita del petróleo venezolano, lo poco que queda, y ahora el petróleo colombiano, que hoy el petróleo colombiano excede la cantidad de petróleo venezolano. Se sabe, sí, de que el presidente colombiano ha actuado con mano dura y que se está logrando establecer la normalidad en el país, lo cual me alegra muchísimo. En el campo político, esta semana pasada, los miembros del Partido Republicano sacaron a Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente de Bush, Dick Cheney, como la tercera miembro del Partido Republicano, porque esta señora ha estado en contra de Donald Trump. Y entonces los que están en el Partido Republicano, que le tienen pánico a Donald Trump y que todavía dicen de que no pasó nada. Fíjate que hubo un congresista que me dio risa, que salió en el Congreso de los Estados Unidos diciendo que lo que hubo en el Capitolio, que cuando fue la rebelión de todas estas personas que entraron a hacer desastre y a matar gente en el Congreso y Senado de Estados Unidos, que esos habían sido unos cuantos turistas. Y resulta que después de haber dado el discurso en el Congreso de los Estados Unidos, al día siguiente salieron una foto donde este mismo congresista republicano estaba junto con unos policías tratando de cerrar una puerta para que no se metieran los manifestantes a atacar a los congresistas. Lo otro es que esto es bien interesante, que es que el fiscal de Nueva York anunció el día de ayer
de que la organización de Donald Trump está siendo enjuiciada en estos momentos por temas criminales. Y eso se debe a que el fiscal es de la opinión que la administración Trump, para poder obtener préstamos, infló los balances y para pagar menos impuestos, dijo que no tenía esa cantidad de activos. O sea, como engañando a los bancos y engañando al fisco. Está de verse si de pronto van a enjuiciar y a la administración Trump, en cuyo caso el presidente Trump pudiera ser señalado. Lo otro es que está saliendo a luz que el presidente Trump se movió a la Florida, porque la Florida, aparentemente, si el gobernador de la Florida decide no extraditar a Donald Trump se puede quedar tranquilo en la Florida y no puede ser extraditado en caso que sea acusado a Nueva York. Y también lo último es que, como he venido diciendo, en Centroamérica hay elecciones en Honduras y elecciones en Nicaragua, y hoy el régimen de Daniel Ortega básicamente eliminó casi todos los partidos políticos e inclusive allanó la fundación de doña Violeta Chamorro, aludiendo de que había lavado dinero. La alusión es de que como la Fundación Violeta Chamorro pues, recibe donaciones en la AID de los Estados Unidos y de otros entes parecidos a la AID de países europeos, que eso va en contra de la ley de Nicaragua, lo cual es absurdo. Lo último es que la inflación en los Estados Unidos sigue fuerte, ¿verdad? Esto está afectando a todas las personas de los Estados Unidos y obviamente esto tendrá un efecto en toda Latinoamérica, ya no se diga República Dominicana. Mira, te voy a hacer algunas preguntas antes que Luis Manuel haga algún comentario sobre la exponencia tuya. Son varias. Yo entiendo que independientemente de nosotros tal vez saber cuáles son los motivos que para mí son más geopolíticos que santos en los conflictos de Israel y Palestina, yo entiendo que Israel se ha pasado, está abusando. Si ellos entienden que los palestinos lo provocaron, tú no puedes dejarte provocar con el enemigo o con el contrario que te tiró una piedra y tú tirarle un bombazo. Yo creo que las cosas tienen que responderse con equidad. Israel tiene más fuerza y creo que ha abusado de su fuerza bélica. Pero eso para mí, y ahí viene la pregunta, para mí eso viene por el abuso o por la imprudencia de Trump de las declaraciones a favor de Israel que tuvo en el pasado. De hecho, mudó la embajada de Jerusalén a Gaza, y creo que eso le dio tal vez a los israelitas una justificación no justificada, una justificación no válida para hacer lo que están haciendo. Antes de que Roberto conteste, Ezequiel, ¿tú consideras que los 3.000 cohetes que han tirado los árabes, ¿no?, de Hamas a Israel, si no hubiera habido esa barrera, ¿no?, que está impidiendo que los cohetes caigan, si hubieran caído, ¿qué tú crees que hubiera pasado a la población de Israel? Sí, pero los israelitas Porque tienen... es un problema. No ha habido una masacre en Israel por el alto nivel de tecnología que tienen los israelitas, que han impedido que esos cohetes caigan en su territorio, la mayoría de ellos. Pero la intención de enviar 3.000 cohetes es para masacrar un pueblo. Sí, pero los palestinos saben la defensa que tienen los israelitas. Y los palestinos lo saben también. O sea, pues ellos los palestinos y los israelitas. Sí. Pero quiero la opinión. Está bien, la tuya es válida también, Luis Manuel, pero yo digo lo mismo, y me mantengo en la posición. Israel se ha pasado, ha abusado y es sencillamente así por ese asunto de que los Estados Unidos, comandados por Trump, hicieron la imprudencia de lo que hicieron. Fue una imprudencia. Mira, Ezequiel, yo no te voy a discutir si lo que hizo Donald Trump es una imprudencia o no. Vamos a decir que sí, vamos a decir que no.
Dejémoslo eso así. Lo que sí estoy de acuerdo con Luis Manuel, que el agresor es Hamas, no es Israel. Le tiraron 3.500 cohetes. Da la casualidad, y déjame explicarte que yo conozco muy bien cómo funciona este sistema que tiene Israel de interceptar, porque Israel desde su fundación ha estado siempre pensando en su defensa. Dicho eso, cuando le tiran 3.500 cohetes, tanto es así que tiraron como 1.500 cohetes en menos de 5 minutos, gracias de que los sistemas que tiene Israel en anticohetes lograron interceptar una gran mayoría de estos, pero hubieron unos cuantos que se colaron y mataron gente. Entonces a Israel no le quedó de otra que salir a defenderse. Y déjame decirte, cuando te tiran a matar, tú vas a tener que defenderte, y Israel se defendió. Pero yo no quisiera meterme en ninguna polémica, porque lo cierto es que ambos lados se han tenido ganas desde miles de años, siglos. Israel es un estado que se formó, como tú sabes bien, después de la Segunda Guerra Mundial, y muchos de los países árabes creen que ese territorio es de ellos y que fue entregado al Estado judío. Yo tengo muchos amigos judíos que creen que esa tierra les pertenece a ellos. Entonces está el conflicto de quién es el bueno, quién es el malo, y todo eso depende de los ojos que uno ve. Sí, por eso yo digo que es un problema geopolítico. La otra pregunta que te tengo. Es un problema territorial. Es un problema geopolítico. Correcto. Y es un problema que tiene siglos. Sí. Y que no se... Y esto puede ser un problema, porque una tercera guerra mundial puede venir por ahí. Bueno. Ahora, Ezequiel, tú, en cierto sentido, quiero decir algo también. Sí, algo. O sea, esta guerra comenzó también por una provocación israelí. Yo no sé si el primer ministro, que se la estaba viendo muy mal, quiso provocar una situación de guerra, ¿no? Que de esa forma le daba mayor poder y más fuerza. Porque hubieron una serie de acciones, ¿no? De expropiar, ¿no? Propiedades de árabes que vivían en su sitio, en su casa, para dárselo a los judíos. Entonces Exacto. querían sacar a estos árabes de ahí. Inclusive la fuerza árabe, la judía, incursionó en la tercera mezquita más importante del pueblo árabe, o sea, en Jerusalén. Incursionó agresivamente, y eso fue también una provocación. Sí. No, y hay que estar claro, o sea, yo entiendo que los dos países tienen derecho a vivir en ese territorio, buscando la manera de cómo dividirlo, porque si vamos a comenzar a analizar la parte santa, la parte religiosa, se nos complica el asunto, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que contar. Bueno, la otra pregunta que yo tenía para Roberto es que tú dijiste que el petróleo colombiano es mayor que el venezolano. Pues yo quiero que se especifique, porque yo sé lo que quisiste decir, es que en las exportaciones del petróleo o la explotación del petróleo colombiano es mayor que el venezolano, pero Venezuela sigue siendo la mayor reserva. Sí, lo que pasa, Ezequiel, es que durante el periodo que Chávez estuvo de presidente y ahora de Maduro, pasaron varias cosas. Lo primero es que todos los ingenieros de petróleo venezolanos, que todos son extraordinarios y buenos, Venezuela tenía la mayor cantidad de ingenieros petroleros casi en el mundo. Tanto es así de que muchos de los ingenieros petroleros aquí en los Estados Unidos son venezolanos. ¿Y qué pasó? Llegó Chávez y hizo dos cosas. Lo primero fue que los votó a todos. ¿A dónde se fueron estos ingenieros? Se vinieron a Estados Unidos y la mayoría de ellos se fue a Colombia. Lo segundo es que dejó de invertir en petróleo en Venezuela, y entonces se fueron gastando más el petróleo. Lo otro que acuérdate tú que regalaba el petróleo y no se invertía. Entonces hay mucha maquinaria que está totalmente obsoleta. Por su lado, Colombia, utilizando todos los conocimientos de los ingenieros colombianos, comenzaron a explotar el petróleo colombiano, y entonces hoy Colombia produce más petróleo que Venezuela. Y ese es el tema. Y por eso es de que
y dado el hecho de que Cuba depende del petróleo venezolano, hoy que no hay dónde sacar más petróleo en Venezuela, entonces, ¿qué les queda a Colombia? Del otro tema político que hablaste, Nicaragua, la verdad que Daniel Ortega se ha convertido en un dictador, pero me gustaría tu opinión cuando yo te dé la mía. Ese sistema que implementó ahora Daniel Ortega, aprendido de su mala experiencia en materia de administración pública y en materia política cuando fue su régimen sandinista, fue un fracaso, porque lo que quiso implementar fue el peor régimen político que se puede implementar, que es el comunismo. Ahora aprendió a que vamos a ser capitalistas, porque él no es nada comunista ni izquierdista, nada, eso sencillamente es una careta. Pero aprendió y en esta vez está siendo apoyado por una gran parte del empresariado nicaragüense. ¿Es cierto o no? No, no es cierto. Y quiero explicarte esto muy bien porque la gente malentiende a los empresarios. Te voy a dar un ejemplo de lo que está sucediendo en El Salvador. En El Salvador habían dos partidos políticos. Ninguno de los dos en los últimos 30 años hizo bien. El pueblo se cansó. Y vino un joven con ideas nuevas, tuitero, se pone una gorra para atrás, se tomó un selfie en las Naciones Unidas y ganó las elecciones arrolladoramente. Y hace posiblemente 2 meses, ganó arrolladoramente el Congreso. Y ya teniendo el Congreso y todo el fiscal, que supuestamente el fiscal debiera haber estado ahí 5 años, y quitó a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa? Los miembros del sector privado que hablaron en contra de este señor, ¿qué les va a pasar? Primero, les va a tirar el fisco. Si sos banquero, te cierran el banco. Si sos periodista, te detienen la importación del papel. Básicamente, los empresarios son personas que dan trabajo, no tienen ejército. Y cuando un presidente como Daniel Ortega tiene la policía, y en Nicaragua la policía es más poderosa que el ejército, tiene un ejército que supuestamente es independiente y protege a la nación y está cobardado, y ve que enfrente a sus narices le matan a sus ciudadanos y no hacen nada. Entonces, ¿qué te queda a ti como ciudadano? ¿Qué te queda a ti como empresario? Si tú eres un empresario y le das trabajo posiblemente a unas 1000 personas y de pronto te quitan tu empresa, te pegan un balazo, te quitan un ojo y después la gente tal vez dicen, Ezequiel, adelante, pega el grito, lucha contra Ortega, y después de que te quitan un brazo, te quitan la empresa, nadie te ayuda, Ezequiel. ¿Sabes lo que dice la gente? Pobrecito Ezequiel, era buena gente. Entonces, la izquierda está en contra de Ortega, porque hay 2 tipos de izquierdistas. Los izquierdistas tontos, los izquierdistas ladrones y asesinos. Ortega es de los segundos. Entonces hay izquierdistas que están peleados con Ortega porque Ortega no los dejó acumular capital como él acumulado. Entonces esos izquierdistas, ¿qué dicen? Que el gran capital está pegado a Daniel Ortega, lo cual no es cierto. Así es que quitémonos ese mito, entendamos que los empresarios son personas que dan trabajo, que ayudan a que los pueblos salgan adelante, pero cuando se enfrentan a un dictador que tiene todo, las cortes de justicia, tiene la policía, tiene el ejército, tiene los sistemas de inteligencia, tiene los sistemas de tortura, tiene al fisco, tiene la superintendencia de bancos, tiene el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. No podés hacer absolutamente nada contra una persona como esa. Y si no me crees tú, mira lo que pasa en Rusia con todas las personas que se oponen a Putin. No, te creo y te doy la razón. Vamos a un corte y volvemos en el próximo segmento. No nos corten. Continuamos en Agenda Económica.
Luis Manuel Piantini Muni, Roberto Argüello están desde Miami por la plataforma Zoom participando en el mismo. Yo creo que nos corresponde hablar de una entrevista que le dio el señor presidente a dos renombrados periodistas, donde él habló mucho de lo que ha sido su gobierno en 9 meses. Más o menos hizo un resumen basado en las preguntas que le hacían los dos periodistas. Y habló el presidente muchas cosas muy interesantes, por cierto. Y yo quiero hacer, si se quiere, un reconocimiento a que el presidente Luis Abinader es un hombre que ha demostrado ser muy decente, muy prudente y definitivamente tiene un afán, lo evidencia, de tener un gobierno con un desempeño transparente. Él admite que no necesariamente en su gobierno no habrá corrupción, pero lo que sí asegura que no habrá impunidad. Que más que no habrá impunidad, yo creo que lo que no habrá es complicidad. El presidente está dispuesto a que cualquier funcionario, ya sea de alto mando, de bajo mando o medio mando, que cometa cualquier falta, que sea demostrable, evidenciada incluso públicamente, él lo va a apartar de su gobierno. Y eso es una buena señal. El presidente habló de reformas, que está inmerso en su gobierno, 12 reformas. Yo recuerdo la policial, la judicial, la de la seguridad social, ahora viene por la laboral y lógicamente la eléctrica. Viene también con una reforma fiscal. Y ahí me detengo. Me voy a detener un poco en la fiscal, porque lo que quiero reconocer no es hablar otra vez de reforma fiscal, sino de la parte que el presidente menciona, porque es una responsabilidad que él está asumiendo de que definitivamente en este periodo de gobierno va a haber reforma fiscal. Reforma fiscal a ver en estos 4 años. No va a haber antes de que termine este año, no. Va a haber una reforma fiscal para el año 22. Lo está asumiendo con mucha responsabilidad, muchos funcionarios lo están diciendo también. Creo que la parte empresarial le está dando el apoyo. Pero habrá que ver, como dice él, cuál es el mejor momento. Yo digo que el mejor momento es el año 22. Pero él es el político, él es el gobernante, él es el presidente. Sabrá cuándo él lo considere. Sin embargo, si me dicen a mí, yo insisto que si no se hace en el 22, en el 23 no se va a hacer, en el 24 menos. Por lo tanto, el año clave, importante para implementar una nueva reforma fiscal, una verdadera reforma fiscal con una ley de responsabilidad fiscal, es el año 22. Habló también de un aumento salarial. Piensa que para septiembre el sector público habrá un aumento salarial. Eso va a presionar al sector privado a hacer un aumento también, aunque con el sector privado tiene que haber una forma de ley, porque es un acuerdo tripartito entre donde trabaja la parte del gobierno, la parte sindical y la parte empresarial. Si esos tres no se ponen de acuerdo, no hay aumento en la parte privada. En la parte pública el presidente puede decidir cuándo él considere que debe haber un aumento de salario. Él da una voz de alarma al sector privado de que hay que aumentar el salario, pero el sector privado igual dice que está de acuerdo, pero hay que bregar con el código laboral y el gobierno está respaldando el cambio de código laboral. O sea, yo veo, si se quiere, una especie de coherencia, una especie de deseo del presidente de la República de hacer las cosas correctamente. Tengo que reconocerlo porque lo más importante para nosotros como país y a mí que yo represento el empresariado es que este gobierno sea exitoso, que tenga buen desempeño y que logre los objetivos y que logre las reformas deseadas. Luis Manuel. Bueno, no, yo lo que tenía era un comentario y quería hacerle una pregunta a Roberto con relación a su intervención. Bueno, pero igual tiene que hablar de lo que yo hablé. Bueno, de lo que tú hablaste, yo lo que pasa es que yo no estoy allá y yo no escuché muy bien la entrevista del presidente. O sea, yo sé que él se refirió a la parte fiscal porque oí una parte que pusieron en red y sobre lo que dijo, que no era tiempo todavía de hacer la reforma. Él sabrá porque lo dice. Ahora aquí se ha hablado mucho de reforma, yo lo he dicho, se ha hablado mucho de reforma. No se especifica qué tipo de reforma es. El presidente
lo que escuché estaba más concentrado en la parte del gasto, que dice que que ellos tienen que lograr cierta reivindicación de que la población pues reconozca el esfuerzo que han hecho en términos de transparencia y en términos de uso de gasto, para entonces justificar una reforma desde el punto de vista de los ingresos. Yo lo entiendo porque allá él mismo lo dijo, que estaba muy desacreditado el gobierno porque los políticos han usado mucho la cuchara grande durante muchos años, y si vamos a ver quiénes son los ricos en Santo Domingo, ahora hay más políticos que empresarios, y ese dinero vino del fisco. Entonces hay una realidad en los hechos palpables que lo ve la población, de que el Estado tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder prevenir la corrupción, y aquella que se descubre que no haya impunidad, como el presidente bien dijo. Entonces hay una responsabilidad fiscal que tú lo señalabas en términos de la ley de transparencia, y que primero el gobierno tiene que mostrar, ¿no? su compromiso, ¿no? con la eficiencia y uso honesto de los recursos que le ha dado la población para que administre. Él no entró mucho en qué consideraba, cuál sería el tipo de impuesto. Así habló de que había una gran parte de la población que no pagaba impuestos, y como que había la mitad de la población que era donde estaba recayendo el peso, que es una realidad. Nos hemos referido también a que allá se habla mucho de la presión fiscal, pero de la presión fiscal es bajita porque se le aplica al 50% de la población prácticamente. Allá se habla de que los impuestos indirectos, bueno, porque lo pagan todo el mundo, pero hay impuestos, como por ejemplo hablaban del IVA, que es el impuesto al consumo, pero la canasta familiar allá no tiene el IVA, no tiene el ITEVI, y la gran mayoría, el gran peso del gasto de los quintiles de abajo prácticamente se va en la canasta familiar. Entonces, tampoco esos quintiles en el pago del salario pagan impuestos sobre la renta. Entonces, no es tan regresivo allá los impuestos del país, y a nivel de tasa tasa impositiva, República Dominicana es de los países que tiene su tasa más alta. El ITEVI, el único que está por encima de República Dominicana creo que es el Uruguay, que paga un 22, pero nosotros estamos pagando un 18. El impuesto sobre la renta del 27% en los Estados Unidos está pagando 21. O sea que inclusive nosotros estamos pagando menos que mucho más que los americanos. O sea que no es verdad que el peso del impuesto no está siendo aplicado sobre las clases que ganan y que están pagando. Tal vez las que no pagan, bueno, pues eso es otra 500. Y lo de las exenciones que dijo el presidente, que hay algunas exenciones que ya no se justifican, él no quiso entrar en eso. Pero sí, yo creo, y lo habíamos comentado en un programa el programa anterior, que Roberto también habló de eso, de que este es un momento muy tenso en toda América Latina. En toda América Latina no solamente se están viendo. Entonces, República Dominicana, que tiene un ambiente tranquilo, ¿verdad? Además, la presión fiscal no ha impedido que nosotros seamos el país de mayor crecimiento en América Latina durante los últimos 20 años, 25 años. Tampoco ha impedido esa presión fiscal que la tasa de pobreza, el nivel de pobreza haya bajado de 50 en el año 2004 al 2019, que bajó a 21. O sea, que bajó en un 60% en términos de 20 años la tasa de pobreza en menos de 20 años, con ese nivel de presión fiscal. Y además el Gini de nosotros es uno de los más bajos que hay en los países de América Latina. O sea que nosotros hemos hecho grandes progresos con ese nivel de tasa de presión fiscal que tenemos. Y la deuda que habíamos dicho y a la cual se refirió el presidente en su entrevista televisada, o sea, a él se le dijo, por ejemplo, los que lo estaban entrevistando, que desgraciadamente todavía el déficit fiscal, el 30% se lo está comiendo
la Corporación de Empresas Eléctricas, que habló de una pérdida de un 28 y no es 28. La pérdida está en un 37 promedio. Y en algunas está hasta un 50% esa pérdida. O sea que hasta que no haya realmente una verdadera transformación del sector energético, que se haga un esfuerzo para reducir esa pérdida, todo reforma fiscal que se haga, los ingresos van a ir a cubrir esa pérdida. Entonces, lo que pagamos electricidad, vamos a pagar doblemente por la electricidad y por la pérdida. O sea que la presión fiscal de nosotros se va a disparar. Entonces, para que tú veas que ese es mi concepto que yo tengo en cuanto a lo que debe ser una reforma. El presidente dice... No es que un país que tenga una presión fiscal baja el problema, y que la deuda de nosotros, el 50% proviene de la CDE y no es parte de la reforma, de la reforma fiscal. El presidente dice... Te voy a decir algo, en la época de Balaguer la presión fiscal era mucho menor que ahora, mucho menor que ahora, y Balaguer construyó 25 de las 27 presas que hay ahora con recursos propios. Sí. El presidente dice que es insostenible el subsidio eléctrico de $900 millones al año. 1.200 le dijeron. Nosotros llegamos en un año a 1.300 millones. Igual habló de aumento, de eliminación y de disminución de impuestos, no dijo cuáles. Y también habló lo que tú dijiste de revisar las exenciones y los incentivos, porque él entiende que algunos no son ya necesarios. Eso sí quiero, Luis Manuel, hacer un énfasis, porque cuando se dice que van a revisar los incentivos de exenciones, eso no es un secreto. Sin embargo, cuando lo dice el presidente de la República y tú me dices ahí, yo creo, muy personalmente hablando, de que eso puede crear un problema de ahuyento o de posposición de cualquier inversionista que haya pensado en venir a invertir basado en leyes que dan incentivos y exenciones. No sé lo que piensas tú. Estoy de acuerdo contigo. Y eso era una preocupación que nosotros habíamos externado. Exacto. Aquí en el programa. Exacto. Acuérdate que tú mismo lo habías externado y yo sí. En otras ocasiones también lo había dicho. Que ningún inversionista que vaya a un país que le hablen que hay una reforma fiscal y que se están tratando de revisar los incentivos, se va a parar esa inversión. Exacto. Porque él no sabe qué le va a tocar. ¿No? Exacto. Entonces, ese es el problema de hablar mucho de reforma fiscal y de hablar mucho de eliminación de exenciones, y entonces se retrase mucho lo que se vaya a hacer. Porque mientras tanto, ese inversionista no va a estar con deseo de poder invertir en el país. Pero creo que el presidente debió dejar eso en boca de los técnicos y de los empresarios, si algunos querían hablar, o de los analistas, pero cuando lo asume él, ese discurso, entonces ya los inversionistas lo cogen como algo mucho más seguro y ahí lo detienen. O sea, creo que eso es gozo. Tú le ibas a hacer la pregunta a Roberto antes del segmento. No, es una realidad lo que tú habías dicho. Sí. Y sobre lo otro que estaba diciendo, déjame completar, Ezequiel, que cuando tú ves aquellos países que tienen altos niveles de presión tributaria en América Latina, son países que tienen altos niveles de endeudamiento también, que no se piense que porque tengan una presión y además grandes niveles de pobreza, y del Gini no es muy bajito tampoco. O sea que vamos para que no se piense igual que con el 4%, que aquí se pensó que con el 4% se iba a resolver el problema de la calidad de la educación en la República Dominicana, y estamos viendo que no, que lo que se ha habido es un gran desorden y una gran cogioca en la construcción de escuelas también. Que para eso fue que se cogió el dinero y se utilizó. Nosotros en este programa siempre advertimos que ese 4% no iba a resolver el problema, porque habían cosas que había que hacer antes de aplicar el 4%. Pero tú le ibas a hacer una pregunta a Roberto, me dijiste acá. Sí, pero no sé si terminamos ya la parte. Hazla antes de que termine el segmento. No, lo que te iba a decir era que cuando estaban hablando de Nicaragua, recuerdo ahora, y Roberto se había expresado con relación a eso, que hay elecciones ahora, y que esa intervención que hizo el gobierno en la fundación de doña Violeta precisamente y posiblemente sea para ahuyentar a la candidatura de la hija, que está siendo candidata para las elecciones. Es la
Es la viuda del que fue ministro de la presidencia, si mal no recuerdo, Roberto, el nombre de él. Y ese era un punto que le iba a preguntar a Roberto, que me parece que tal vez era para forzar, ¿no?, a esta señora a que desistiera de su candidatura. Y el otro elemento, porque así es que actúan, así es que se actúan en los gobiernos de fuerza, esa es la forma en que se actúa. Entonces, lo otro es que, Roberto, que tú dijiste con relación al gobernador de la Florida, ¿no?, que posiblemente si Trump era condenado por un tribunal en Nueva York, él se iba a oponer a la expatriación, bueno, vamos a llamarlo así, de Trump del estado de la Florida hacia Nueva York. Bueno, te contesto la última de una forma muy rápida. Se espera que el Departamento de Justicia de Nueva York enjuicie a Donald Trump por enriquecimiento ilícito, no pagar impuestos y mentir ante los bancos, inflando sus balances. Si eso es así y Donald Trump está en Nueva York, en su casa en Nueva York, ahí mismo se lo llevan preso y esposado. Y una vez que esté ante el juez lo libera basado en una fianza. Pero si él está en la Florida y lo acusan, estando él en la Florida, el gobernador de la Florida tiene el derecho de decir, ¿lo deporto o no lo deporto? El gobernador de la Florida es un delfín de Trump, y es obvio, y en los próximos 2 años él va a reelección. Así es que si el gobernador DeSantis deporta a Donald Trump, pierde las elecciones, porque entonces la base del Partido Republicano se le va a revelar. Por eso es que Donald Trump no sale de la Florida en estos momentos, porque en cualquier momento le meten en juicio, y si él está en un estado donde es controlado por un gobernador demócrata, lo deportan a Nueva York. Ese es un tema. Pero yo no entiendo, Roberto, quedémonos en ese tema antes de que se aclare. ¿Cómo es posible que en un territorio como los Estados Unidos, que hay también un gobierno federal, un estado se oponga a que si hay una acusación y declaración de culpabilidad de una persona en otro estado, esa persona no pueda ser tomado preso y llevado a la cárcel, aunque sea una cárcel en la Florida? Lo que pasa es que él está bajo investigación por la Fiscalía del Estado de Nueva York, que no tiene jurisdicción en la Florida en un tema de deportación. Si fuera enjuiciado por el Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos, esa es otra cosa. Ok. Roberto, vamos a hacer el corte ya, pero quiero que conteste esta pregunta así rápida. ¿No te parece una potalita repetida eso de que Trump es acusado por evasión fiscal? Aparentemente no, porque si no tuviera nada que ocultar, ya hubiera entregado su estado financiero y ya hubiera entregado sus impuestos, como todos los presidentes de los Estados Unidos lo han hecho. Algo está ocultando. Pero que digo que otras veces a Trump lo han acusado de eso, de ser un evasor fiscal, de hacerse rico de una manera. Trump una vez se declaró en quiebra. Es más de 20 años la historia de Trump en esta materia. Nada más que esta vez tienen bajo investigación al financiero de Trump. Y lo otro es que el hijo de ese financiero estuvo casado con una muchacha 20 años y ella ha entregado toda la información y cajas de documentos que estaban en esa casa que pertenecían a las empresas de Trump. Y mira, Ezequiel, te lo contesto así. Si un fiscal te quiere encontrar algo te lo encuentra. Ok, el que busca encuentra. Vamos al corte. No nos corten, amigos, quédense con nosotros.
Bien, continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello están desde Miami por la plataforma Zoom. Mire, República Dominicana, una vez más, está participando en FITUR, que es la feria del turismo más grande que se celebra. Siempre la sede es España. Nosotros somos el país que más visitas recibe en su stand. Tenemos el stand más grande, el stand mejor ubicado, y muchas empresas, entre ellos 2 instituciones bancarias, siempre participan. Participan algunas cadenas hoteleras, como Punta Cana y otros más. Pero yo quiero resaltar que ya la tradición en la participación dominicana es algo que los que van a esa feria esperan. Ya esperan la feria para ir al stand dominicano. Ya nosotros nos hemos hecho famosos, nos hemos hecho, si se quiere, esperado por la gente. Y en verdad, el desarrollo del turismo dominicano es inmenso. Tenemos una cantidad de hoteles, una cantidad de habitaciones. Y este gobierno, que lo hemos observado nosotros en este programa, le ha hecho mucho énfasis, ha sido muy enfático para repetir el sector, lo que es la atención al sector turismo. Hemos dicho que debió dedicarle tal vez más atención a otros renglones, pero ellos han dedicado atención a otros renglones, pero en el turismo no se han descuidado en materia de inversión, en materia de atención, de tomar algunas medidas, y posiblemente eso va a tener su fruto. Va a tener sus frutos porque nosotros más tarde que temprano esta pandemia va a ir disminuyendo y va a terminar, o por lo menos se va a controlar en materia de inoculación o vacunación. Los turistas quieren venir a la República Dominicana porque disfrutan venir a la República Dominicana. Ya el presidente ruso dice que quiere ya comenzar a trabajar y ayudar y apoyar a la República Dominicana en materia de que los turistas rusos vengan a la República Dominicana. Yo creo que Canadá tendrá que abrir ya pronto, tiene mucha cepa en materia de coronavirus, pero definitivamente, República Dominicana es muy fuerte en materia turística. Nosotros vamos a seguir siendo así, y yo creo que en el año 22 vamos a demostrar que República Dominicana lo tiene todo. Luis Manuel, Roberto. Y déjame añadirte algo, Ezequiel, como persona que visita tu país bastante. Tú tienes que entender que para que exista el turismo que hay en Dominicana, la población tiene que participar. En Dominicana, desde que uno llega, la persona más humilde lo saluda a uno. En Dominicana se ha creado un ecosistema donde el país es autosuficiente en comida. Yo te hago la comparación de Aruba, que es una isla más pequeña que depende 100% del turismo. Como no existe agricultura en Aruba, la comida en Aruba es 3 veces más cara que en República Dominicana. Entonces, en Dominicana existe un ambiente global donde la población ayuda, donde los empresarios ayudan, donde hay hoteles. Obviamente, el país es maravilloso, tiene unas playas maravillosas, inclusive tiene montañas. Y también ayuda la estabilidad que ha habido en Dominicana. En estos momentos, por ejemplo, no la hay en Colombia, no la hay en el Perú. El Perú es un país bello, pero en estos momentos la gente está asustada de que va a llegar un comunista, el presidente. Fíjate tú lo que pasó en Chile, mira lo que pasa en Argentina, mira lo que pasa en Bolivia, mira lo que está pasando en Nicaragua, mira lo que pasa en Honduras, mira lo que pasa en Guatemala, mira lo que pasa en El Salvador. Entonces, es un ecosistema de la estabilidad política, económica, la gente que ayuda, los empresarios, el gobierno, ¿verdad? Desde el taxista, que cuando uno llega, inclusive déjame decirte, hasta te hablan inglés, y si no te saben decir gracias en inglés, te lo dicen en español. Entonces es toda una combinación de cosas que hace que la Dominicana es el país turístico de América. Sí, Ezequiel. No, que yo había hablado algo y estaba esperando una respuesta de Roberto, pero bueno, ya eso es otro tema, ya entramos en otro tema.
Bueno, sí, el gobierno está haciendo el esfuerzo en el área turística, hay una realidad, o sea, hay una gran población de nuestro país que depende del turismo y, pero hay una realidad también, o sea, el gobierno primero tenemos que resolver el problema del coronavirus y la capital está full de problemas con relación a eso. Y esto es un problema humano también, o sea, que además no podemos atraer gente a un área donde realmente hay un problema, y hay un problema de riesgo alto. Eso no es de que ponte esto y ponte aquello, no. Ahí el gobierno tiene que actuar como actuó cuando ha actuado en los últimos tiempos y de que comenzó la pandemia, a través de una serie de regulaciones que se cumplan, porque sin ella va a continuar el problema del contagio. Entonces, yo sí, ok, el turismo tenemos, pero también hay que pensar en que en la República Dominicana hay una realidad ahora que se impone que sea solucionado. Sí, mira, yo creo que en materia de turismo aquí podríamos decir que nos falta todavía un poco más de seguridad ciudadana, un poco más de seguridad en las calles. Creo que debimos haber hecho ya pruebas en materia periférica, donde algunos cuadrantes tengan 100% de seguridad para tú andar a cualquier hora. Igual nos faltan algunas medidas sanitarias y de salubridad y sobre todo la parte del código laboral y la seguridad jurídica. Creo, no sé si Luis Manuel me respalda estos puntos, porque en la seguridad jurídica todavía hemos tenido algunos inconvenientes que queda el rezago, la resaca de algunos inversionistas extranjeros que han tenido fracasos, han tenido muchos inconvenientes en esa parte, y con la parte del código laboral igual ha habido mucho abuso en algunas regiones, porque algunos jueces de materia laboral se han hecho cómplices de esas trampas laborales que arman. No es que necesariamente el código lo prevé, pero hay resquicios legales que le dan oportunidades a esos jueces a tener interpretaciones soberanas de parte de ellos, que perjudican a la República Dominicana. En la parte de salubridad, ya lo que es el manejo de la basura, de los desechos sólidos, yo sé que hay una ley que por ahí viene muy fuerte, pero todavía tenemos muchos problemas ahí. Hemos visto vertederos a cielo abierto cerca de instalaciones turísticas, etcétera, o de atracciones turísticas que hacen mucho daño. Tú estabas hablando ahí, te iba a preguntar con relación al costo de la mano de obra, que salió en el periódico un estudio que se hizo, y quisiera ver, porque tú como empresario nos puedes explicar a nosotros, a Roberto y a mí, cómo en el estudio se señala que en República Dominicana el salario es un salario mucho más bajo que el promedio de América Latina, sí, en términos de dólares. Sí. Ahora, en términos de costo laboral, es uno de los más altos que hay. Entonces, bueno, sácanos de esa te lo digo rápidamente. Por cada 100 pesos que tú le pagas a que tú le pagas a un empleado, realmente a la empresa le sale en 170. Es 1.7, en 170. Es 1.7. Es 1.7, es el 70% más de lo que realmente recibe el empleado. O sea, el gasto real en materia laboral es 1.7 por cada 100. O sea, por cada 100 pesos hay 70 más que el empresario tiene que disponer. Ya eso incluye el pasivo laboral, eso incluye seguridad social, incluye prestaciones. O sea, es bastante caro, bastante caro. Y eso perjudica finalmente al empleado más que al empresariado. Pero yo te puedo explicar eso en el siguiente programa, porque ya terminó. Pues no sé si la pregunta de Roberto todavía me cabe. Se la voy a aceptar. Si no me cabe la respuesta, pues se la dejamos para el próximo programa. No, la pregunta es rápida. En los Estados Unidos, un alto porcentaje de los gastos de una empresa, más del 50% es el sueldo. En Dominicana, ¿cuánto es eso? Mira, realmente no. El porcentaje de la nómina no es tan alto como en Estados Unidos. Para ponerte un ejemplo, a mí me parece que en el caso nuestro anda por un 20-25%, en el caso promedio ponderado.
pero hay otros costos que se le agregan al empresariado en este país que no se le agregan en los Estados Unidos. Pero en materia de salario es como un 20-25%. Muchas gracias. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros, amigos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.